Hola mis amigos de Canal Ingelanza. Para el día de hoy tenemos un video donde aprenderemos a calcular el tipo de conductor que se utiliza en nuestras instalaciones eléctricas. Si queremos conocer el valor de la sección transversal del conductor, vamos a utilizar la norma norteamericana AWG, la cual observamos en la gráfica. Observemos aquí nuestra gráfica, tenemos la norma norteamericana AWG. Entre mayor es el número asignado al conductor, menor es la sección transversal de él. Observémoslo aquí en nuestra norma AWG, en estándar, la forma estándar. Observemos aquí, si tenemos el número 30 asignado al conductor, el calibre 30, vemos que su sección transversal es muy bajita. Pero si lo vamos llevando a un número menor, vemos que si ya tenemos un número 8, ya la sección transversal del conductor es mayor. Entonces, también podemos observar en otra gráfica. Tenemos aquí otra gráfica, vamos a observar esta otra gráfica. En esta otra gráfica, lo que hemos estado diciendo, lo podemos observar aquí, que entre sea mayor el número asignado al conductor, menor es su sección transversal, pero la corriente que soporta es menor, porque es menor su sección transversal. Entonces con estas dos gráficas que tenemos aquí, podemos trabajar para ir calculando la sección transversal de nuestro conductor. Para calcular la sección transversal de nuestro conductor, aquí tenemos también las fórmulas. Tenemos la fórmula S, que es igual a 2 por L, que va a ser la distancia que es la longitud del conductor. A utilizar tenemos la letra ρ, tenemos entre U por B, y esto que multiplica a la potencia. Ahora, S es la sección transversal del conductor, ρ es la resistividad del conductor, L es la longitud del conductor, U es la caída de tensión admisible del conductor, B es la tensión o voltaje suministrado a la carga y la intensidad de corriente que pasa por el conductor, y P la potencia de la carga. ¿Qué es ρ? Como el conductor más utilizado es el conductor de cobre, tenemos que ρ del cobre es igual a 0.0172. Aunque también tenemos las fórmulas de la potencia, que la potencia es B por I por el coseno de teta. Coseno de teta es el factor de potencia de la carga. Y también tenemos que para las cargas resistivas, como el factor de potencia es 1, entonces tenemos que P es igual a B por I. Aquí tenemos entonces para la carga resistiva, P es igual a B por I. También tenemos nuestra gráfica que nos muestra, tenemos aquí una gráfica, vamos a ver una gráfica, esta gráfica que nos muestra, ya vamos a ver qué nos muestra esta gráfica. Tenemos la gráfica que nos muestra las caídas de tensión permitidas en las instalaciones. Tenemos un 3% para alumbrado, 3% para vivienda y el 5% para circuitos de fuerza. Estas son las caídas de tensión permitidas, y eso lo vamos a utilizar cuando en las fórmulas, la L, entonces para las caídas de tensión, esas las aplicamos, y con esto nos ayuda a calcular la sección transversal del conductor. También tenemos aquí en nuestra figura, en esta gráfica, dos tipos de conductores con sus diferentes aislantes. Tenemos el conductor XLPE, el aislante XLPE, y con aislante de PVC. Aunque en nuestras instalaciones
el de PVC es de los más utilizados, pero también tenemos el XLPE. Por lo tanto, vamos a desarrollar un ejercicio, y nos pide el ejercicio calcular la sección transversal del conductor a utilizar para la instalación de una carga de 1500 watts a una distancia de 50 metros y una tensión de 120 voltios con un factor de potencia de 0.82. Entonces, corramos esto y observemos la gráfica que tenemos de nuestro ejercicio. Tenemos la distancia de 50 metros, tenemos la carga de 1500 watts, 120 voltios y factor de potencia 0.02. Calculemos primero la caída. ¿Cuánto va a ser U? U va a ser igual a 0.05 por 120. Lo vamos a utilizar como si es una de fuerza. Vimos en el diagrama que es un 5% la caída permitida, entonces el 0.05 por 120, y esto nos da 6 voltios permitido de caída de tensión. Por lo tanto, nuestra fórmula S para encontrar la sección transversal del conductor nos va a quedar S igual a 2 por 50 por 0.0172 entre 6 por 120, y esto multiplica a 1500. Esto nos da un resultado de 3.58, que redondeado nos da 4. Una sección transversal de 4 milímetros cuadrados. Utilicemos también la fórmula de la corriente. Encontremos la corriente. Entonces la corriente es igual a P sobre B por el coseno de teta, por el factor de potencia. Suministremos ahí, coloquemos los valores que tenemos y nos quedan 1500 entre 120 por 0.82. Entonces nos da una corriente de 15.24 amperios. Con esta corriente de 15.24 vamos a utilizar la tabla. Tenemos aquí una tabla. Vamos a utilizar esta tabla que tenemos aquí, y con el tipo de instalación. Aquí tenemos esta tabla para diferentes tipos de instalación. Tenemos A1, donde se utilizan, en este tipo de instalación A1 se utilizan conductores aislados y empotrados en pared. Tenemos otro tipo, la A2, la B1, la B2, la C. Estos son tipos de instalación, pero la que más utilizamos es la A1, donde van con conductores aislados y empotrados en pared. Y aquí tenemos con los diferentes tipos de aislantes, con PVC y con el XLPE. Entonces hoy vamos a utilizar con el aislante de PVC, 2 por PVC. Son las dos líneas que vamos a tirar de PVC. Los 50 metros son con cable de PVC. Entonces con este tipo nos vamos a ir aquí donde dice 2 PVC y nos vamos hacia abajo, y aquí encontramos de una corriente de 17, que es la que está superior a los 15 que encontramos. Los 15 que encontramos, la de aquí no nos reúne porque es 12.5, pero a la siguiente es de 17. Esta de 17, entonces nos vamos aquí a encontrar la sección de 2.5. Tenemos una sección, entonces ya con esta tabla y viendo con el tipo de instalación, encontramos una sección transversal del conductor de 2.5. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Ya encontramos una de 4 milímetros cuadrados, y ahora con la tabla encontramos una de 2.5. Entonces, dado a esto, vamos a utilizar la que sea de mayor sección. Vamos a utilizar la de 4 milímetros cuadrados. ¿Y de qué calibre de conductor AWG es? Entonces ahora sí vamos a ver esta otra tabla. Observemos esta tabla y vamos a ver aquí la sección
vamos a utilizar un calibre 4, dijimos, de 4 milímetros. Nos trasladamos donde tenemos la sección y encontramos aquí el 4. Y de esta 4 vemos que el calibre del conductor es un calibre 12. Por lo tanto, para esa carga vamos a utilizar un calibre 12. ¿Y cuánto nos soporta en amperios el calibre 12? Nos soporta 20 amperios. Ya tenemos entonces para nuestro ejercicio qué calibre y cuánto nos soporta en amperios ese calibre 12. Ahora, vámonos a nuestras instalaciones normales de nuestras viviendas. Aunque para las instalaciones de iluminación en nuestras viviendas y con una tensión de 120 voltios utilizamos ya directamente el conductor calibre 14, que si observamos ya en esta tabla, si observamos el calibre 14 que utilizamos normalmente para iluminación en nuestras viviendas, este nos soporta 15 amperios y es una sección transversal de 2.5 milímetros cuadrados. Entonces, si nos soporta los 15 amperios, vamos a ver en nuestro cadecimo, vamos a observar aquí en cadecimo, observemos, vamos a abrir cómo nos quedaría en cadecimo lo que vamos a hacer para nuestra vivienda. Observemos aquí en cadecimo. Este cadecimo lo vamos a tener. Aquí tenemos para iluminación. Normalmente dijimos utilizamos el calibre 14 y de PVC, 2 de PVC para una tensión de 120 voltios. ¿Qué automático? Entonces, ¿qué automático es el que se utiliza para proteger nuestro cable y para proteger nuestra instalación contra sobrecarga o cortocircuito? Y también para proteger, ya dijimos, los conductores. Este conductor calibre 14, ¿qué tipo de automático vamos a utilizar? Aquí observamos ya en el cadecimo que tenemos un automático de 10 amperios. ¿Por qué de 10 amperios? Y el cable soporta 15. Es porque siempre se debe de manejar que la carga que debe soportar nuestros conductores debe de ser del 80%. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a dividir los 10 amperios entre 15 amperios, lo multiplicamos por 100, nos va a dar entonces el porcentaje que estamos nosotros protegiendo nuestro conductor, el porcentaje que va a soportar los conductores. No va a sobrepasar los 15 amperios para que se nos destruya nuestro cable y se nos destruya nuestra instalación. Por lo tanto, vamos entonces ahora, ya vimos aquí para lo que es iluminación. El cable más utilizado es el de PVC con un calibre 14. Para nuestra instalación de los tomacorrientes, o sea, los circuitos de fuerza, normalmente utilizamos un calibre 12. Calibre 12. Y si observamos acá nuestra tabla, vamos a nuestra tabla, el calibre 12, vimos en el primer ejemplo que hicimos, soporta 20 amperios. El calibre 12 soporta 20 amperios. Es el conductor utilizado para los tomacorrientes. Ese es el que se sugiere utilizar para los tomacorrientes de PVC. Utilizamos 2 por PVC porque estamos utilizando una tensión de 120. Igual que para la iluminación debemos de mantener el uso del 80% de la carga para este tipo de conductor, el 80%. Y si el cable soporta 20 amperios, entonces ¿qué automático vamos a instalar? Entonces hacemos lo mismo. Aquí tenemos un automático de
15 amperios, un magnetotérmico de 15 amperios. Entonces hacemos lo mismo, dividimos 15 entre 20, 15 entre 20 y lo multiplicamos por 100, nos da 75%. Estamos ahora solamente 75%. Lo protegimos nuestro cable, protegimos nuestra instalación contra sobrecarga, contra cortocircuito con este automático, porque este es un magnetotérmico. Entonces la pregunta normal es: ¿cuántos tomacorrientes se puede instalar en un circuito? Por las normas norteamericanas se pueden instalar hasta 8 tomacorrientes, hasta 8 tomacorrientes por circuito. Se debe de saber, se debe de entender y conocer que para la cocina, para el área de la cocina, se instala un circuito de fuerza independiente, y es donde más carga tenemos. En la cocina es donde más carga se tiene. Entonces, si observamos aquí en esta tabla, observemos en esta tabla la carga de la cocina, los electrodomésticos que tenemos en la cocina. Tenemos un tostador eléctrico con 900 watts. Tenemos un horno eléctrico con 950 watts. Tenemos otro aparato, otro equipo electrónico que se utiliza mucho en las cocinas, y es el microondas, horno microondas, que tiene 1200 watts. La parrilla, tenemos en ciertos hogares se utiliza una parrilla eléctrica, y esa parrilla tiene 850 watts. El refrigerador, que nunca debe de faltar en la cocina. Entonces, ¿cuánto este refrigerador estándar? 575 watts. Y la lavadora que tenemos, 375 watts. Esto es la tabla de los electrodomésticos que consumen y están en la cocina. La mayoría están en la cocina. Por lo tanto, volvamos a nuestro cadecimo. Entonces tenemos ya aquí nuestros automáticos, los magnéticos térmicos que tenemos aquí de 10 amperios y de 15 amperios. Entonces, ¿qué magnetotérmico vamos a instalar como magnetotérmico principal para cortar el suministro a toda la red? Entonces vamos a sumar aquí 10 más 15. Aquí tenemos 10 más 15. Entonces estos 10 más 15 amperios lo vamos a multiplicar. Vamos a multiplicarlo por un factor de simultaneidad de 0.8. Lo vamos a multiplicar por 0.8. Pongamos aquí igual a 0.8. ¿Cuánto nos va a dar esa multiplicación de 0.8? Nos va a dar 20 amperios. Esto va a ser 20 amperios. Por lo tanto, 20 amperios es el magnetotérmico principal. Entonces, coloquemos aquí 20 amperios, que este va a ser el magnetotérmico principal, la llave principal para protección de todo nuestro circuito de nuestra vivienda aquí. Entonces este magnetotérmico va a ser de 20 amperios. Aquí tenemos también qué tipo de conductor vamos a utilizar ya de la salida del magnetotérmico principal. Entonces tenemos que buscar en nuestra tabla, busquemos en nuestra tabla, en esta tabla que tenemos aquí, qué tipo de conductor vamos a utilizar. Si vemos que le colocamos aquí un magnetotérmico de 20 amperios, observemos aquí, el de 20 amperios es un conductor número 12, calibre 12. Pero como siempre manejamos, entonces, que se debe de proteger el cable. Entonces, para la protección del circuito y del cable, instalaremos no el conductor calibre 12, sino que le vamos
lo vamos a hacer que soporte más amperaje, o sea, protegiendo siempre, manejando el 80%. Entonces nos vamos a ir y vamos a colocar aquí un conductor que nos soporte 30 amperios, y este es un calibre 10. Por lo tanto, a la salida de aquí, de este magneto térmico, nosotros tendríamos que instalar 2 líneas de PVC con 10 AWG, o sea, para mantener siempre el 80%. Vemos aquí, observamos, este 10 AWG es de 30 amperios, pero le estamos instalando un protector magnetotérmico de 20 amperios. Entonces el cable está protegido. Y también desde la entrada hasta donde está todas las líneas principales, vamos a instalar siempre el de 10 AWG de 2 por PVC. Mis amigos, esta es una inducción básica para una instalación de nuestra vivienda, una instalación eléctrica de nuestra vivienda. Vimos aquí la iluminación, qué tipo de conductor utilizamos normalmente, qué tipo de conductor utilizamos para los circuitos de fuerza, que es uno de 12 AWG. Igual para todos los circuitos de fuerza utilizamos 12 AWG. Utilizamos un factor de simultaneidad. ¿Qué es el factor de simultaneidad? Es que no toda la carga se conecta al mismo tiempo. Podemos entender que en nuestras viviendas no toda la carga, no todos los tomacorrientes están utilizándose al mismo tiempo. En la cocina no todos los aparatos electrodomésticos funcionan al mismo tiempo. Por lo tanto, los factores de simultaneidad son utilizados para calcular el tipo de conductor principal en nuestra vivienda. Mis amigos, si les ha gustado este video, compártalo, suscríbase a nuestro canal, dele a la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuevos videos, y también quiero notificarles que vamos a continuar con nuestro curso de logo desde cero. Por hoy, muchas gracias y hasta luego.